Entonces, cuando tú eres distinta, eres considerada un poco excéntrica. Empecé a pensar que yo estaba loca. O sea, si alguien que me está escuchando quiere hacer un amarre, no lo van a amar, lo van a odiar, pero no lo pueden dejar. Buenas, chiquillos, buenas, queridos contertulios. Eso ya es como el intro del canal. Estamos acá con Alejandra, administradora de Comunidad Tarot, moderadora acá en el grupo, súper conocida y súper querida. Hoy a todo esto se supone que hoy es el Día del Tarotista, así que aprovechamos de mandar saludos al que lo celebre, al que no lo celebre, bueno, saludos. No importa. Igual los queremos a todos los días del año, no solamente hoy. Para hablar de lo que es ser un empaz, que se traduce empático, pero cuando uno le dice a la gente, oye, yo soy empático, sí, yo también, yo me pongo en el lugar del otro, y no, se refiere más bien al concepto de personas que tienen la capacidad de no solamente ponerse en el lugar del otro en términos filosóficos o emocionales, sino de efectivamente sentir lo que al otro le está pasando. Entonces es una habilidad que a lo mejor acá en Hispanoamérica no es muy conocida, pero sí en los ambientes anglo es bastante conocida. Así que cuéntanos, Alejandra, ¿en qué momento te diste cuenta de que te pasaba esto? Bueno, es como difícil que uno relate un momento específico. Yo creo que uno, cuando a veces tiene algunas características un poco diferentes a los demás, siempre se siente distinto. Y yo creo que yo siempre me he sentido distinta al resto. No me refiero como a algo positivo, sino al contrario. Como que a veces eso es complicado porque te hace difícil encajar. En especial, digamos, si tú te mueves en un mundo donde a veces la gente trata de igualarse, digamos. Entonces, cuando tú eres distinta, eres considerada un poco excéntrica. Así que yo te diría que no hay como un momento así per se. Lo que sí puedo comentar es que, claro, cuando yo empecé a relacionarme más con las cartas y con gente que estaba involucrada en este mundo, ahí empecé a notar estas cosas como de forma más concreta. Entiendo, pero tú cuando entraste en este mundo del tarot, entonces sin saber realmente que eras empática, pero hay algún momento en el que tú dijiste, bueno, a mí me pasa esto, a lo mejor no es lo que le pasa a los demás, o leías en los grupos y decías, pucha, a mí yo no lo veo así. ¿En qué momento tomaste conciencia o cómo fuiste tomando conciencia de eso? O sea, yo te diría que como que lo que empecé a notar yo desde siempre, no tengo como un momento clave, es que yo a veces conocía a alguien o me hablaban de personas y yo quería saber cómo eran esas personas, o incluso de repente a la gente cercana decirle, oye, ten cuidado, tal persona te va a hacer algo, o ten cuidado, esta persona no es muy confiable, o por el contrario, oye, esta persona me encanta. Y generalmente la daba, como diríamos nosotros, entonces era como un poco extraño. Y la gente le llamaba mucho la atención, y a mí también. Y después, cuando empecé a utilizar las cartas, empecé a darme cuenta que a través de las cartas yo canalizaba emociones. Y ahí es cuando yo empecé con un conflicto fuerte, porque yo empecé a pensar que yo estaba loca, que era rarísimo. Entonces, de repente, yo empezaba a leerle a una persona, la lectura se convertía en algo secundario, porque yo empezaba a conectar con emociones extrañas, que yo tampoco sabía mucho ni manejar, ni entendía para dónde iban. Era raro. No era una sensación como agradable, o que yo en ese momento entendiera lo que estaba pasando. Entonces, como era algo raro y nadie me había explicado nunca por qué pasaba esto, yo me superaba un poco. Entonces, como que yo sentía que tenía que estar haciendo la lectura y estaba conectando con emociones de gente. Entonces era una sensación súper rara y no es una sensación rica. O sea, después se convierte en algo más manejable, pero las primeras veces te desbordas porque tampoco sabes mucho lo que te está pasando. Entonces, o sea, yo sé que suena medio loco contarlo así, pero imagínate, de repente usted tirando unas cartitas, haciendo la lecturita y empezáis a sentir emociones raras que no son tuyas. Entonces, yo creo que el momento como pic, cuando yo empecé a notar que algo había rarísimo, es cuando yo le leía a una persona que estaba preguntando por su pareja y yo empecé a sentir una emoción horrorosa y me di cuenta que esa persona tenía un amarre y yo sentí el amarre. Entonces fue espantoso y, o sea, por eso yo soy anti, porque yo sentí lo que se vive
que le toca la experiencia. Y es horroroso. O sea, si alguien que me está escuchando quiere hacer un amarre, no lo van a amar, lo van a odiar, pero no lo pueden dejar. Y se siente así, los van a detestar con toda su alma. La persona sí, de hecho, bueno, de hecho es así. Oye, y tu sensación en ese momento fue como temor, curiosidad, bueno, fuera de sentir que estabas loca, que es lo que ya mencionaste, digamos, ¿sentiste que tenías que investigar o quizás te retiraste? No, yo me asusté primero, me dio como miedo, me preocupé, digamos, porque empecé a pensar que mejor toda esta cosa, a ver, yo tengo que explicar el contexto, que yo vengo de una familia bastante religiosa. Entonces, en Emilia no es muy bien visto, digamos, como debe pasarle a personas que vienen de distintas religiones, digamos, familias creyentes que sienten que no es el camino, por decirlo de una forma muy lista, no entrar en detalle y explicaciones profundas, digamos, pero en definitiva la gente siente que tú estás haciendo algo casi, ay, se me fue la palabra, azul, pero entonces la gente siente que tú eres una pagana porque estás haciendo una cosa que no va con las religiones monoteístas características. Entonces yo ya venía con un poco con esa carga. Entonces empezar con toda esta cuestión, yo dije, a lo mejor yo ya tenía esta idea preconcebida que yo era un poco extraña, y con todo esto yo empecé a pensar que ya había perdido completamente los enanitos. Entonces claramente fue como, ¿qué está pasando acá? Y yo tuve la suerte que cuando yo más conciencia me empecé a meter justamente en esto de los grupos de Facebook. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque me ayudó mucho a vincularme con personas que tenían, digamos, una proclión al mundo esotérico, que yo, por el mundo en que me movía, no había tenido esta oportunidad de contactarlo, y que me empezaron a mostrar que era normal, todo esto era muy raro. Entonces me empecé como a sentir parte de una comunidad. Por eso a lo mejor la idea de que el grupo se llame comunidad, etcétera, es como intentar en alguna forma coger a gente que de distintas maneras se siente un poco perdida donde está, y que encuentre gente que le diga, no, tú no estás mal, que nos interese esto, que nos pasen cosas, no es que estemos locos, digamos. Claro, me imagino, o sea, lo vimos con Pauli la semana pasada, que también cuando ella empezó con sus temas mágicos, el papá le decía, oye, como tú no crees en Dios, o sea, todo mal. Yo creo que es una inquietud de mucha gente que de pronto viene de las religiones, que son mucho más estrictas y mucho más limitantes en ese sentido, y que muchas veces no te explican por qué pasa lo que pasa, pudiendo hacerlo a lo mejor desde un punto de vista espiritual, pero aún así no tienen esos mecanismos. Oye, cuéntanos, para la gente que a lo mejor siente que le puede estar pasando lo mismo que a ti, descríbenos un poquito, dentro de lo posible, por supuesto, cómo se siente, cómo es algo, es una sensación general, son cosas específicas, físicas, ¿cómo lo describirías tú? O sea, en mi caso particular, yo he aprendido, o sea, no es que he aprendido, pero me he dado cuenta que me es fácil, no siempre y no depende de mí, pero cuando está pasando, las cartas me permiten canalizar. Yo empiezo a sacar cartas, pero no estoy leyendo cartas. El vehículo quizás podría ser otra cosa, digamos, otro oráculo, o a lo mejor ni siquiera. Es la forma que tengo yo creo, de concentrarme y de conectar. Tiene que ver con el tarot per se. Pero me es cómodo, y esto no es algo que yo elija, no es como que yo diga, hoy día me voy a conectar con Juan. Es cuando pasa, pero cuando pasa es una sensación como que tú entras en un vínculo raro con la persona a la que le estás leyendo, porque muchas veces tú te sientas, me preguntas por Pedrito, y yo conecto con Pedrito, pero podría conectar con, o podría conectar contigo, o sea, no es como electivo, es con la persona que le tocó, que seguramente tenía que pasar eso, y yo empiezo a sentir cosas, empiezo como a saber que esa persona está angustiada, que esa persona se siente mal, que esa persona está perdida, o que esa persona está pasando muy bien, pero no es común. En general son energías fuertes, como más bien negativas. Difícil que me pase, yo creo, por un tema lógico, que cuando tú lo estás pasando muy mal tienes una energía potente. Me imagino que es más
es más fácil, o no sé por qué pasa, en general me pasa más con energías negativas que positivas. ¿Ah? Es raro que yo conecte con la felicidad de vivir de alguien, tiende a ser más alguien que está perdido, angustiado, cosas así. Entonces, en un momento, claro, tú aprendes como que de alguna forma no te lo comes tanto como al principio, pero obviamente te cansa, porque y también hay épocas en que pasa mucho, épocas en que puede no pasar, como que no tiene un patrón unido. De repente, según yo, he encontrado patrones y después desaparecen los patrones y me cuenta que no iba por ahí. Me Que no tinca es que tenemos a manejable, que no es para mí. Paulina. Me tinca que tenemos a Paulina mirando porque aquí comentan un detector de chingaderas. Eso suena a Paulina. Sí. Saludamos también a Samu que está ahí. Y tenemos a unos usuarios de Facebook. Ya vamos a tratar de reparar eso. Sorry. ¿Alguna vez te enfermaste físicamente con esa energía? Perdón, que se me fue justo la voz. No, te preguntaba si alguna vez sientes tú que te enfermaste físicamente por esa energía. O sea, no como de tener síntomas, náuseas, esas cosas no, pero sí en algunos momentos, por ejemplo, sabes que justamente con esta persona que tenía una mar, etcétera, fue muy fuerte, por lo tanto, claro, quedé agotada físicamente, etcétera, porque yo creo que algún poquito de todo eso a uno le llega, obviamente no al nivel de Dios, pero claro, ha pasado que en un momento conecté con una persona que estaba muy triste, muy, muy triste. Y como que me costó mucho soltar esa tristeza de la persona, porque uno es humano y empatiza con el dolor del Claro. otro, digamos. Entonces, es normal que de repente quedes, pero más que nada es un tema emocional, ¿no? Gracias a Dios, físicamente nunca me ha pasado. No, porque no sé, pues no es un bicho energético, es nomás sentir emociones. Entiendo. No, te lo preguntaba porque me ha tocado hablar con otras personas, porque de hecho cuando hablamos la primera vez de este tema, que fue hace una chorrera de años atrás, casi cuando nos conocimos, tiene que haber sido... Sí. A mí me había tocado hablar con algunas personas que tenían esta habilidad, pero me decían siempre que era demasiado terrible porque después podían pasar 2 o 3 días enfermos. Entonces yo decía, wow, o sea, igual no sé si quiero eso en mi vida. Entonces es bueno también saber que no tiene que ser así, o sea, que es posible llevarlo sanamente. Yo creo que ¿Tienes tiene que ver alguna, con que yo como, soy... dale. Perdón, no, yo te sé que yo creo que tiene que ver con mi propia inseguridad, que en este caso me juega a favor. Que como yo confío muy poco en mí misma, creo muy poco en mis capacidades, entonces las tiendo a bloquear inconscientemente. Entonces yo creo que dentro de me ayuda un poco, aunque suene raro, porque me llega menos. Yo creo que a veces yo me podría llegar más y yo lo paro mi inconsciente. Estamos hablando que yo creo que todo mi inconsciente, como yo siempre estoy dudando, ¿será? ¿Estaré sintiendo eso? ¿Será? ¿No será rollo? Entonces, todo eso yo creo que le pone un poquito y me hace... Y además que yo creo que yo me acostumbré un poco a tener mucho cuidado, porque yo te insisto, yo siempre tuve percepción de la gente, no sé cómo explicarlo un poco, o sea, cuando yo me relacioné con personas, a veces a mí me pasaba que yo entendía a la gente o sabía que estaban sintiendo, no pensando en un sentido que yo me crea mentalista, pero se entiende el contexto, ¿no? Y Sí. en el mundo en que yo movía, si yo hubiera mostrado eso, de verdad, o me hubieran internado en un psiquiátrico, o sea, o socialmente hubiera sido una paria. Entonces, yo tenía que aprender a manejarlo, no podía dejarlo ir como a lo mejor le pasaba a personas que se movían en un mundo donde era más normal o mejor visto. Entonces yo creo que yo inconscientemente aprendí a no demostrar todo, a bloquear mucho. Pero en este caso, claro, para ti fue beneficioso en el fondo porque te permitió irlo como canalizando de forma más regulada. Así que ahí tienen un buen dato, chiquillos, si sienten que le está pasando esto, hay que regular. ¿Tienes tú alguna técnica que tú uses antes o después de hacer lecturas que te ayuden a mantener precisamente esa energía como ordenada y concentrada? Bueno, yo soy bien creyente, entonces cada uno conecta con la divinidad desde su perspectiva y yo me muevo desde la fe. Yo la verdad es que mi conexión con Dios es bien potente
desde mi forma particular, entonces yo siempre siento que estoy conectada. Entonces, a diferencia de otras personas que tienen muchas protecciones y mucha parafernalia, yo siento que la conexión está, que no necesito hacer grandes cosas. Y esa, yo creo que la fe es la que mueve montaña. Y no quiero acá decir que hay una fe mejor. Yo creo que si ayuda a alguien, yo creo que lo más importante es que uno, dentro de su propia fe, la que encuentre, la que sienta que le resuena, que crea con el corazón. Yo creo que eso ayuda mucho. Otro, ¿cómo se llama? Por lo menos yo tratar de ser consecuente. O sea, hay cosas que yo creo que Dios está primero. Entonces yo no leo o no enfrento el tarot ni nada como si yo tuviera un poder divino, porque no lo tengo, yo se lo entrego a Dios. Entonces desde ahí también partimos con una diferencia, que no quiero meterme en este un poco medio, que puede ser un poco complejo para el que está escuchando, pero porque va a mostrar una cosa muy filosófica y muy judaica, pero no sé si se entiende para dónde. Yo creo que va Sí, desde o esa sea, perspectiva, que yo no me divinizo, digamos, no sé cómo explicarlo. no, sí, te entiendo perfectamente. Y no creo que sea un tema complicado. Yo creo que cada uno ahí lo vive de la forma en que lo cree y bueno, si alguien quiere sentir que tiene poderes y que los poderes son suyos y le ayuda, pues bien. Aquí en realidad lo único que nos gusta es que no nos impongan las cosas. Si usted quiere creer lo que cree, nos da exactamente lo mismo mientras no me trate de convencer, porque no se lo acepté a los testigos de Jehová, tampoco se lo voy a aceptar a usted. No, lo que yo trataba de decir con esto es que yo creo que me quita presión y me quita, como, no sé cómo decirlo, el hecho de saber que al final lo que pase, o sea, hay algo superior. Y que ese mensaje no Claro. llega, no es que yo me sienta que soy la conexión divina o la bruja de quinta generación, cosa que yo respeto mucho, pero lo que trato de decir es que desde mi perspectiva yo no soy eso. Entonces, eso yo creo que me ayuda a manejar un poco toda esta cosa. No sé si se entiende como desde esa perspectiva. Y también me ayuda a estar muy en paz con mis creencias. En algún momento yo creo que a algunos les ha pasado que se crían con una religión específica, ¿no? O sea, lo mismo cual. Y les Sí. explican que todo esto de los oráculos, ver la fortuna de alguna forma, la visión muy tradicional, uno está como inmiscuyéndose con la misión divina. Entonces, cuando tú tienes fe y no la pierdes, pero también crees en este mundo y que todos estos mensajes tienen un sentido, te empiezas a cuestionar cómo vas a conciliar las dos cosas. Y es ahí cuando creo yo, que a mí por lo menos me ha funcionado, entender que yo puedo ser una especie de canal, pero que en ningún caso yo me considero a mí misma divina o sobre lo que Dios decida o sobre cosas. No estoy interfiriendo y de alguna forma no siento que esté adivinando. Entonces pierdo un poco el conflicto personal, digamos. Yo hablando desde mi creencia, de mi tema personal, no estoy diciendo que lo que yo opine sea mejor que el resto, porque no es así. Que yo respeto mucho a las personas que lo ven totalmente distinto. Tengo grandes amigas que leen de una forma muy distinta a la mía y son especiales, yo creo que son mucho mejores que yo, pero porque a lo mejor leen desde otra perspectiva eh, más no sentenciadora, sino desde lo que va a pasar. Y yo creo que yo yo no leo desde lo que yo siento que va a ocurrir, no un predictivo duro, digamos, por decirlo de alguna forma. No, sí se entiende perfecto, no hay problema. Sí, hay muchos métodos, hay muchas corrientes, hay muchas formas de ver el tarot, hay muchas formas de ver la espiritualidad en general y todas obviamente son muy respetables. Y además todos nos retroalimentamos, sí, en el fondo lo que te sirve a ti, a lo mejor no todo me va a servir a mí, pero siempre se puede rescatar algo. Yo pienso que eso es como fundamental no solamente en la comunidad como tema social, sino también en el aprendizaje mismo de la técnica y de la lectura. Oye, tú nos contabas que tú venís de un ambiente bastante religioso y ¿cómo viviste tú ese conflicto y si necesitaste en el fondo, si lo resolviste sola o fue
alguna ayuda externa? ¿Cómo resolviste ese conflicto que hay un montón de gente que lo tiene, que de hecho siempre es tema en el mundo del tarot? Pucha, ¿qué hago? Soy católica, me dijeron que esto era del diablo, soy evangélica, me dijeron que me iban a abrir portales y que me iban a entrar espíritus a mi casa y no sé qué cosas. ¿Cómo enfrentaste tú ese conflicto y quién te ayudó? O sea, ¿cómo saliste de ahí? Aparte del tema que acabas de mencionar de la fe. Bueno, ha sido muy complicado porque lógicamente yo, o sea, me acuerdo que desde adolescente yo tomaba cartas de las típicas inglesas de póker, digamos, y les daba significados, giraba. Pero yo no tenía conciencia en ese momento que yo estaba leyendo, digamos, era casi un juego. Entonces había algo siempre que me atraía de todo este mundo, pero yo recién me atrevía a salir, a tirarme a la piscina, digamos, ya más grande, en la época en que entré a la universidad, porque empecé a relacionarme con personas. Yo vengo de una comunidad y estudié en un colegio comunitario con las mismas personas con las que yo me relacionaba, un mundo muy chiquitito. Entonces, claramente yo no había tenido mucha oportunidad hasta el momento en que en la universidad conocí personas distintas, de conocer personas que pensaran diferente a lo que yo estaba acostumbrada, cosa que no es ni buena ni mala, pero es realidad. Entonces, cuando empecé a conocer a esta gente, me empecé a dar cuenta que había gente que sí le interesaban estos temas, etcétera. Entonces fue como el primer approach. Ahí me compré mi primer tarot, me acuerdo. Pero empecé a leer con la culpa, porque yo sentía que estaba haciendo algo negativo, algo malo. No lo hacía feliz. Entonces tuve una crisis que yo creo que le ha pasado a mucha gente, que lo ha dejado por distintos motivos, y en mi caso sentía que estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces era como estar con un pie acá, otro allá, la templanza, una pata en la tierra, otra en el agua, ¿no? Entonces yo sentía un poquito que era una cosa así como acá y allá. Y estuve un par de años hasta que yo lo conversé con mi padrino. Bueno, la gente que es de Chile lo puede ubicar, Nick, que es la persona que conocí acá, que él estudió tarot y es un tipo muy místico, sorprendentemente, porque tiene otros lados políticos, todos los que nos vamos a meter. Y él me convenció que me metiera a la academia de Jaime Ales. Él estudió con él y escribieron libros juntos. Y cuando yo entré a la academia de Jaime, donde no sé si es una visión que hoy en día yo adhiero tanto, pero en ese momento me ayudó porque él lo plantea de una forma muy profesional. Es una profesión, es un oficio, digamos, serio. No es un chiste la cosa. O sea, no es que uno se sienta a tirar unas cartitas, no es ni vestida con una, no sé, pues como uno de repente. Entonces, cuando yo vi que podía ser algo serio, que se estudiaba y qué sé yo le empecé a tomar un poco el peso. Y después, a través de todo esto, como yo, de los grupos, de empezar a interactuar con gente, empecé a tratar de encontrar un sentido, porque tampoco me sentía feliz cuando estaba lejos de todo esto. A mí es algo que me llena, me gusta. Me hace bien. Entonces, ahí es cuando empecé a buscar yo el sentido. Y como explicaba hace poco, yo encontré esta forma de explicarme a mí misma que lo que hago está bien. Entonces, encontré la forma de conciliar mi fe y mi creencia en Dios con que yo puedo tirar las cartas. Por eso yo tengo mi propia modalidad, que a veces es un poco distinta o a lo mejor no es tan predictiva, no porque yo tenga algo en contra, sino para yo estar tranquila de que lo que yo estoy haciendo no interfiere con mi concepto de fe, que es súper personal. Claro, sí, se entiende. Esa forma que tú tienes de practicar, que es muy única, hay personas que de repente consideran que no está bien esto como de canalizar o de leer de manera intuitiva, sienten que no está bien y muchas personas se obligan a estudiar y a leer toneladas de libros porque sienten que esa es la forma. Entonces, saber que en el fondo no necesariamente es así, que hay maneras en las y habilidades distintas que tienen distintas personas y que se pueden canalizar a través del tarot o, como dice Ale, a lo mejor a través de otras cosas, siempre es bueno recalcarlo, siempre es bueno tenerlo presente, no encerrarse en lo cuadrado ni sentirse obligado a nada. Yo encuentro que eso es súper importante. O sea, ¿alguna vez claro que en mi caso yo sí he estudiado, claro, digamos, pero por un tema que si yo le estoy leyendo a una persona y no hasta que yo canalice, obviamente yo no puedo decirle a la persona, oye, no te voy a leer porque en realidad hoy día no canalicé, así que chao. No, o sea, yo tenía que poder ser capaz, por un tema lógico y profesional, digamos, de leerle a la persona, conecte o no conecte con ella.
Entonces yo, claro, opté porque yo creo que el tarot todo lo podemos aprender, o sea, aprovecho de pasar mi aviso de que esta cosa, de que algunos somos iluminados y podemos leer y otros no, yo lo encuentro de una forma de orgullo equivocado, no es así. Cualquier persona que sepa qué significan las cartas, pique y conecte, puede leer, cada uno tendrá su modo, a uno le gustará más uno otro, pero todos podemos. Entonces, dejando de lado eso, yo sí me senté a estudiar, yo tomé un par de cursos, pero yo soy media floja y a diferencia de Maca, que es muy estudiosa, yo no lo soy y prefiero que me lo pasen digerido. Pero eso es una elección súper personal. Entonces, pero sí, digamos, claro, yo tuve que aprender por eso, porque hay gente que tiene evidencia, otras cosas, y que a lo mejor le va a pasar siempre. En mi caso no es así. Y si no tenía esta situación, ¿qué hacía con una persona diciéndome, oye, léeme, mirando las cartas sin saber qué decir? Entonces, por un tema de práctico, digamos, pero claro, a veces yo voy a leer desde una forma un poco más técnica y otras veces voy a leer mucho más desde la guata, desde el estómago, para los que no son chilenos. Y desde esa perspectiva a veces es complicado que entienda por qué yo estoy leyendo lo que estoy leyendo. Y ahí el conflicto al que se refiere Maca, que a veces a uno le da cosas que crean que uno es un chanta o que está inventando, y son más bien, no sé cómo decirlo, las emociones que uno puede leer en el otro. Claro, yo creo que todo nos pasa. Yo no soy tan, bueno, todos saben que no soy muy de la onda mística, soy más bien nerd para mis cosas, pero sí yo siento que en algún minuto me ha pasado que de pronto uno tiene que uno no ve nada, que uno lo dice así, yo no veo nada, y de pronto tienes que empezar a usar tus conocimientos desde lo intelectual, desde lo técnico, y eso no significa que no puedas hacer una buena lectura. Yo he hecho lecturas buenas, así igual. No es lo más cómodo, no es lo que uno siempre prefiere fluir un poco más, pero son cosas que yo creo que a todos nos pasan. No debería acomplejarnos si de pronto tenemos un mal día y no conectamos bien. Ahora, claro, cuando es un tema práctico, por ejemplo, cuando uno tiene ciertas responsabilidades asociadas a la lectura, no puedes elegir, hoy día no voy a leer porque la gente que vive del tarot y que de repente no puede elegir hoy día no voy a leer porque no conecto, digamos, también está la alternativa de plantearse en una lectura técnica. Mientras haya transparencia, todo bien. O sea, a mí no me gusta la onda muy técnica, entonces claro, cuando claramente no son mis mejores, yo lo asumo, son bien malas, pero por lo menos soy capaz de decir algo mirando la carta, entonces ya esa es una tranquilidad mental de decir, no voy a hacer el loco o no voy a dejar a la otra persona, digamos, yo no me dedico tan profesionalmente al tarot, no es, como dice Maca, yo gracias a Dios no me tengo que sentar de repente en un mal día a leerle a alguien, pero de repente uno pasa situaciones complejas en la vida que te tienen más desequilibrado y que te cuesta más conectar con las cartas y que igual quieres leer o estás entretenido, y es en ese momento que a veces te cuesta más esta conexión de la que hablamos. Sí, pues no, sí pasa, y yo no creo que sea algo que debiera hacernos sentir mal. Aprovechamos de saludar a Connie, que nos está mirando. Bueno, Samu ya es un imperdible. Chiquillos, sí, nosotros nos vemos los nombres de ustedes, así que si quieren que los saludemos aquí, tienen que ponernos cómo se llaman, porque no tenemos en esta plataforma cómo ver los nombres. De todas maneras, los saludamos y le mandamos a todos besitos y abrazos. Aquí alguien dice, el problema de la intuición es cuando no conectas, aparecen las interpretaciones erradas. Errado, es que es re complicado hablar como de interpretaciones erradas. Es difícil definir en las lecturas, claro, es un tema complicado porque es difícil hablar de error cuando las técnicas son subjetivas en el fondo. Darwin. A ver, lo que pasa es que si tú te planteas, creo yo, desde una perspectiva como muy, que yo tengo que contarte lo que va a pasar sí o sí, que es una visión muy específica y que yo admiro mucho. La responsabilidad que tiene alguien que lee predictivo es fuerte, porque tú lees y tú le dices a la persona que va a pasar tal cosa, y para que funcione tu lectura tiene que pasar. Entonces, la responsabilidad y el esfuerzo es más grande a lo mejor
que asumo yo de repente, que prefiero tomarlo como una opción, como un camino que se ve o como una posibilidad. Entonces, claro, para mí a lo mejor es más fácil, porque no tiene por qué cumplirse, digamos. Así que yo en ningún caso soy crítica, por el contrario, de una opción mucho más predictiva, pero el tema, digamos, es que no por eso la lectura que hace una de otra perspectiva, o de repente la gente que lee más evolutivo y hace como una especie de terapia, y la persona, no sé, pues pregunta, ¿va a volver mi ex? Que es una pregunta recurrente. Y la persona te dice, mira, a lo mejor antes de preguntar eso, trabaja tales cosas, también es muy valioso y también es una gran lectura de tarot. Entonces yo creo que hablar de malas lecturas es equivocado, quizás no es el tipo de lectura que tú necesitas en ese momento, que es otro tema. Y yo creo que habría que tratar de cambiar nuestro lenguaje, porque el lenguaje hace realidad. Y cuando decimos una mala lectura, o no funcionó, o es mal tarotista, etcétera, estamos generando esa realidad que yo creo que es muy negativa en todos estos grupos donde somos una comunidad y tenemos que apoyarnos y respetarnos. Y veo que muchas veces entramos en los mismos conflictos siempre. Es mejor una visión que otra, SEO invertida, soy más top que si no lo leo, si yo estudié con no sé quién, entonces soy más inteligente. Entonces entramos en eso que no tiene ningún sentido, porque todos aportamos, mejores y ni peores. Yo, es una de las cosas que he tratado de entregar mucho dentro de en todo el tiempo que llevo en los grupos. Lo que pasa es que uno tiende a ser minoría y no nos dan mucha bola, pero hago mi esfuerzo y lo pongo ahí y lo escribo bonito y trato de que alguien lo lea. Ahí ya. Sí. Dímelo a mí, que llevo como 15 años con la cantaleta y aquí estamos todavía con la misma cantaleta, porque es que no aprendemos. No, mentira. Es injusto decir que no aprendemos, porque realmente como comunidad sí que hemos aprendido. Yo me acuerdo, no sé, hace 15 años atrás habían personas que hablaban de tarot y todos los demás se tenían que callar, ¿ya? Y si esa persona decía, así era. Y ahora eso ya no es tan aceptado. Ahora se entiende que hay distintas interpretaciones, distintas realidades. La gente está mucho más abierta a hacer el proceso del aprendizaje del tarot algo personal. Todavía, obviamente, hay mucha gente que quiere que le den la verdad desde afuera, pero también hay mucha otra gente que a lo mejor antes no se veía tanto, que hace el proceso de forma personal y sin... no por un tema de no respetar a los que, entre comillas, saben más, sino más bien porque el tarot en lo profundo siempre es personal. Y una lectura siempre es un momento único. Las mismas cartas tú en una lectura te dicen una cosa y en otra te dicen otra cosa distinta. Entonces, creo que sí hemos aprendido, no hay que ser tan... no tenemos que ser injustos. Yo quiero comentar que tuve una pequeña crisis hace muy poquito, justamente relacionada a todas estas cosas, porque cuando hay personas que suben tiradas donde uno ve claramente un resultado, pero la persona está en un momento complejo y ve otro totalmente distinto, yo dudo en si aportar o no porque no quiera ayudar o cualquier cosa, sino porque a veces siento que la persona no está preparada para leer y que no voy a hacer un aporte, sino que voy a generar una situación más conflictiva. Pero en este caso sentí que tenía que ponerle a la niña, que había subido varias tiradas, que no estaba muy, ¿cómo decirlo?, iluminada con la forma en que estaba leyendo estas tiradas respecto a su pareja. Y le di una opinión de lo que estaba leyendo y lo que estaba haciendo respecto a ella. Y en esta opinión le dije que en definitiva no había mucho equilibrio entre lo que ella daba y recibía a su pareja, entre otras cosas. Y ella me escribió por interno para decirme que había decidido, por lo que yo le dije, terminar con su pareja. Y me entregó una responsabilidad de la decisión que estaba tomando a mí. Incluso me pedía que yo le dijera si terminaba. Entonces, ese son el tipo de cosas que a mí me complican muchísimo, porque me hacen cuestionar. Porque cuando yo leo injustamente y egoístamente, porque al final es mi ego que trabaja, ya yo lo tengo súper asumido, pero bueno, mi ego me lleva a hacer esto, y es que yo trato de influir en el otro, y de sentir que cuando yo leo al otro, aporto algo. Porque si yo le leo para decirle, o sea, claro, vas a terminar o qué sé yo, claro, pero ojalá le pueda decir, mira, pasa esto, a lo mejor trabaja esto, alguna pinceladita de algo que yo sienta que le sirvió, más allá solo de lo que va a pasar, y que en teoría, si sigue por el mismo camino en que está, es lo más probable, digamos, no porque yo sea bruja maravillosa o porque el tarot sea maravilloso,
religioso, sino es bastante obvio. Entonces, o sea, sin cartas también, digamos. Entonces, en estos casos es cuando yo me cuestiono un poco, ¿no? Y ahí es cuando yo tengo que luchar contra mi propio ego, porque yo tengo claro que no tengo por qué yo sentir que tengo que yo influir en la vida de los otros. Pero es como el gran trabajo, creo yo, que me está tocando en este momento, de entender que, bueno, ya leí, fui al canal, bien, y si no bien también, y no asumir estas responsabilidades que no son mías. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo el trabajo. Gran tema, especialmente porque igual quedan en ese sentido creencias y hay una sensación también como dominante de que el tarotista, de hecho yo lo he leído literalmente así, el tarotista vende su ayuda. Y eso igual es complicado, porque en el fondo uno nunca sabe si realmente está ayudando o no está ayudando. Eso depende de lo que le pase en la vida a la otra persona, y tú no sabes si a lo mejor eso no es lo que la otra persona necesita. Es muy difícil tener conciencia total de todo como para poder saber eso. Entonces sí, es un tema re complicado. De hecho, yo creo que un montón de personas, por experiencias así, terminan alejándose del mundo del tarot. De hecho, yo me acuerdo de mi abuela paterna. Ella leía carta española hace una chorrera de años atrás. Y ella dice que precisamente que ella dejó de leer en un momento porque, bueno, no voy a dar detalles de la lectura, pero básicamente vio que la pareja de la consultante estaba con un familiar. Entonces fue tan fuerte para ella el tener que, en el fondo, dar esa noticia, que se impactó mucho. De hecho, no pudo decirle abiertamente, sino que como que se los tiró así como por debajo para ver, porque no fue capaz en el fondo de enfrentar ese momento. Y después se alejó y nunca más leyó. Entonces es súper importante entender que este es un proceso por el que todos pasamos. O sea, todos llegamos a ese punto. Y bueno, ahí tienen comunidad donde pueden ir y consultar y plantear su duda, y van a tener gente que les va a contestar con su experiencia, siempre desde su experiencia, por supuesto. Nadie tiene la verdad aquí. Wow, son experiencias muy fuertes. Volviendo yo creo. Sí, pues súper. Porque en el fondo es que de eso se trata. Se trata de lograr el equilibrio. Y lograr ese equilibrio no es fácil. Tú lo sabes mejor que nadie, porque más encima a ti te llegan emociones de personas, y tú, no sé, si sientes que una persona está deprimida, ¿cómo te haces cargo de eso? O sea, ¿cómo le hablas tú a la persona sabiendo que a lo mejor lo que tú le digas la va a deprimir más, por ejemplo? ¿Cómo lo haces tú? A ver, yo creo que, digamos, algo bueno que te sirve todo esto es que en general a mí me ha pasado harto que gente que está pasándolo muy mal me dice que sale muy tranquila cuando yo les leo. Y algo bonito que me ha pasado, porque justamente yo siento que parte de mi misión, yo creo que siempre uno, no sé si se auto da misiones, pero uno siente de repente para dónde va uno, y una de las cosas que yo trato mucho es de dar tranquilidad. Es más que la persona, bueno, una vez yo lo puse en comunidad. Creo que tú fuiste una de las pocas que entendió para dónde iba yo cuando yo dije que para mí, bueno, no lo puse así, pero en definitiva para mí un buen tarotista no es uno que donde tú sales solo con certezas, tú sales con preguntas, porque yo creo que cuando llegas angustiado a una lectura, no te estoy hablando cuando tú quieres que te digan si vas a terminar, desde esa perspectiva. Obviamente que tienes que salir con certezas porque estás pagando un servicio, o aunque no lo pagues, digamos, pero estás tomando un servicio para eso. Pero me refiero cuando tú enfocas un poquito distinto, ¿eh? Y vas a una cosa un poquito, no quiero hablar de evolutivo porque yo no le hago terapia a nadie, pero quizás una poco más mixta de alguna forma, ¿no? Como ver hacia dónde va el camino. A grandes rasgos, digamos, enfoque terapéutico y enfoque esotérico, así como para aclarar un poco. Entonces, Claro, porque yo no soy ni psicóloga, ni hago la terapia, con suerte me entiendo a mí, no entiendo a nadie ya. Entonces, pero digamos, lo que trato de decir es que cuando pasa, tengo esta sensación, ¿no? Que tú ves a la persona que lo está pasando muy mal, yo trato de entender por qué lo está pasando mal, que las cartas obviamente te ayudan a eso,
porque tú puedes sentir que la persona está mal, pero yo no soy, digamos, vidente, no es que yo voy a saber por qué la persona lo está pasando mal. En tratar de entender y con la persona ir buscando los caminos para que ella pueda solucionarlo dentro de. O sea, yo no le puedo dar respuestas a su vida, yo no me arrogo el papel de tomar decisiones por nadie, pero quizás sí decirle, mira, veo que te sientes sobrecargada por esto. Yo tener mucha calma y estar con mi voz zen, pacífica, no va a ser un show, digamos, sino porque yo creo que aporta a que la persona se vaya calmando y salen más tranquilo y más calmado, con la sensación de que tienen opciones. Yo creo que es un tema muy complejo. Cuando tú estás muy angustiado, sientes que no hay salida, que es todo oscuro. Yo siempre hablo de que cuando a veces yo he conectado con personas que lo están pasando muy mal, yo la otra vez le trataba de explicar a mi marido que justamente de empatía no tiene nada y no es su fuerte. Y yo le decía, es como que una persona que atrapada en una tormenta. Mi amor, te amo, te amo. Y lo golpean los olas y sé que no poder seguir resistiendo. Ese es como el pic de la angustia. Entonces yo siento que mi misión de alguna forma, cuando me pasa eso y conecto con esa emoción de la persona, es decirle, tú tienes opciones, tienes dónde agarrarte para que las olas no te sigan golpeando tan fuerte. Pero digamos, estoy pajeando mil, pero no sé si se entiende el contexto. Entonces esa es por ahí voy. Entonces me ayuda a ver cómo está la persona, porque también muchas veces me ha pasado que parte esta emoción tan intensa y va bajando y uno lo siente, entonces tú también salís muy tranquila, porque te pega la paz cuando tú lo estás pasando muy mal y alguien te da tranquilidad, salís más limpio. Entonces a veces gente, tú me hiciste una limpieza, no, te hice sentir que había opciones, te escuché. Yo insisto que mi visión es muy poco querida, digamos, pero yo soy del tipo de personas que cree que a veces cuando tú le estás leyendo a alguien, la persona a veces ni siquiera necesita que le leas, quiere que lo escuches. Y yo creo que parte de si llega a ti, a mí, que pienso eso, es porque lo necesita, entonces no voy a dejar de escuchar. Cosa que muchos me pegarían porque muchos opinan que al contrario, que uno tiene que leerle, que uno tiene que escuchar, y es súper válido, insisto, yo acá no estoy pontificando que sea la mejor opción, yo estoy diciendo que es la mejor opción para mí, porque claramente a uno le llega la persona que le tiene que llegar. Entonces la persona que me llega seguramente va a necesitar eso. O si no lo necesitaba, bueno, por algo llego igual, para aburrirla. Sí, no sé. Sí, hay de todo tipo de tarotistas para todo tipo de consultantes, sí, eso es así, es cosa de mirar, es cosa de abrir un poquito, levantar un poco la cabeza y uno se da cuenta de que, claro, sí, estoy de acuerdo y lo he sentido, eso de que no es muy popular esa visión, pero efectivamente hay gente que lo necesita y que eso le sirve. Así que yo lo encuentro fantástico. Entonces, ¿tú sientes que eso de tener más o menos claro o de haber llegado a darle forma a lo que tú sientes como tu misión, te ha ayudado a manejar este tema de las emociones y este tema de la empatía? Sí, me ha ayudado, pero sí me complica mucho que como mi visión del tarot es bien peculiar y muchas veces la gente tiene unas expectativas distintas de lo que debería ser una sesión de tarot. Y eso me ha costado mucho manejarlo, porque la gente está esperando una visión más clásica, no todo, o sea, no estoy generalizando, pero en promedio la gente está esperando, tú te sientes y le digas, mira, tú eres así, te pasó esto ayer, hablaste, no sé. Y eso es lo que es más comercial, digamos. Y además, muchas veces la persona como que te quiere probar. Entonces, cuando uno tiene una visión un poco distinta, tú no pasas mucho la prueba porque no estás tampoco interesado, no vas por ahí, por ese canal. Entonces, yo a veces siento que hay gente que tiende como a mirarte menos, como que no sé cómo explicarlo mucho. Entonces, esa parte ha sido como complicada, como conciliar lo que yo creo con lo que hago, porque a veces me siento presionada a hacer las cosas distintas por el medio. No sé cómo explicarlo un poco sin que suene raro, pero como que Sí. la corriente va hacia A y yo tiendo a ir hacia B, entonces a veces me siento muy empujada y muy como que me están probando que yo cuando yo siento que La tengo que historia ir de por mi B. vida. Entonces, claro, y te hacen esas preguntas para ver si tú cachai, y cuando
hermano, se fue a Egipto, y a quién conoció y no sé qué cosa. Y no es que tú no lo puedas ver, pero no, yo no voy por ahí, entonces me cuesta de repente fluir por ahí, porque no es lo que yo quiero hacer, entonces lo hago sin ganas. Y uno cuando hace cosas sin ganas no pone lo que hace. Entonces es complicado, sí. Y por eso justamente me he resistido tanto a dedicarme a esto, porque siento que si me dedico tengo que ser comercial, no hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿cachai? Está la dicotomía, y por eso es como cuando me dicen ¿por qué no quieres cobrar y no te dedicas? Por eso, porque yo me doy el gusto de leer como yo quiero. Y como yo quiero no es lo más popular. Sí. Bueno, se entiende en todo caso. De hecho, yo tampoco soy tarotista 24/7, yo también tengo como un trabajo oficial y esto es paralelo. Un poco por la misma razón, fíjate, yo creo que a muchos nos pasa esto de querer tener en el fondo la libertad de hacer el trabajo que uno siente que es correcto, más allá del que el otro necesita. Y de pronto te pierdes, entre comillas, clientes, porque tú dices esto es lo que yo hago y te atienes a eso, en el fondo te mantienes dentro de tus principios y eso sí, es complicado y genera presión en el medio. Es bastante fuerte la presión que de pronto hay, especialmente, probablemente no tanto en comunidad o en intercambio como en otros grupos, ¿eh? Pero sí que existe esa presión de quién es mejor, quién tiene más poderes, quién adivina mejor, ese tipo de cosas. Es bastante duro. Entonces, y cuando tú das una visión un poco distinta, porque a veces, no sé, pues todos damos una lectura y yo tiendo a tener mi visión que de repente es un poquito, a lo mejor voy por otro camino aportando a lo mismo, no sé si se entiende el concepto. Y yo siento que a veces a la gente le molesta porque están esperando, no sé, pues va a volver mi ex y de repente tú estás mirando cartas y tú sabes que no va a volver, pero más allá del no va a volver, ves que, no sé, pues la persona a lo mejor le aportaría trabajar ciertos miedos, cualquier cosa así, que tú le puedes dar un consejo y que a lo mejor tú sientes que va a ser un aporte, a la persona le cae pésimo, porque la persona lo que quiere que le diga si va a volver o no. Entonces ahí está la parte como que uno se siente, es la presión, o sea, yo a veces me siento súper presionada, como es distinto. Entonces ahí es cuando yo digo, me pregunto si quiero seguir internamente, no es que haga un berrinche, pero claro, no, vivo en perpetuo cuestionamiento propio, ¿ah? Entonces yo he optado por hacerme, bien en chileno, hacerme la huevona. Entonces yo siempre soy la huevona en todas partes, la que no cacha mucho, porque es mi forma, a lo mejor mi defensa. ¿Para dónde voy? ¿Muestro o no muestro? Quiero que sepan realmente cómo soy y lo que pienso, como siempre estoy ahí, entonces es súper complejo porque siempre siento que estoy como haciendo equilibrio, ¿eh? No sé, no voy a ir haciendo alusión a las cartas, pero estaba pensando como, me imagino así un 2 de oro, siempre así, maravales. Entonces como tratando de ver cómo... Sabiduría del gran Coco Legrana, siempre de hueón. Ese es una filosofía de vida, pero que no falla, es lo mejor del mundo. Así que es raro que yo haya querido mostrar como mi lado vea, pero siento que me ha servido. De a poco yo opté, justo ayer hasta te lo escribí, ¿no? Que yo estaba optando el último tiempo por salir así del closet. Cuando digo salir del closet me refiero a tarotísticamente, ¿eh? Porque para mí sí. Decirle a la gente con la que yo me rodeo que lea el tarot es un paso súper importante y súper fuerte, ¿eh? No, o sea, al nivel que ha generado ciertas conversaciones importantes familiares, para que la gente entienda el nivel de complicación. O sea, yo creo que podría compararse con que alguien, no sé, pues comentara una condición distinta sexual. O sea, en mi familia ha sido un tema importante, por eso hablo de salir del closet literalmente, o sea, ha sido difícil. Sobre todo porque uno de mis hermanos, bueno, no sé si sabe, la mayoría soy judía, ¿no? Y no sé si algunos han visto la serie Shtisel. No a ese nivel tan extremo, porque yo tengo un hermano que es muy religioso. Entonces, para mi hermano, toda esta cosa, no sabe si tomar que yo estoy completamente loca, si tomarlo como una aberración. Entonces, ha sido un tema muy complejo, nunca me ha juzgado, pero bueno, o sea, sí un poco, pero indirectamente, digamos, no directamente. Pero ha sido complejo. Mi papá se ríe, dice que su hija es la excéntrica. Entonces, hay
un sesgo importante familiar. Entonces yo creo que todo eso hace que también sea difícil. O sea, yo tengo recién 40 años y he enfrentado a mi familia recién a los 40 con todo esto. O sea, ellos siempre lo supieron, pero era algo como más escondido. Entonces siento que de a poco también parte de mi proceso es y esta soy, y a gusto bien y bien también, si no. O sea, en el fondo para ti, para ellos yo creo que no era algo serio, era como un juego y de pronto se transforma en algo serio, igual puede ser impactante para la gente que siempre pensó que esto era alguna locura del momento. Claro, la niñita está jugando con las cartas. Claro. Quiere ser me pasó también cuando, no sé, cuando empecé a trabajar, que siempre para toda mi familia eso no es un trabajo. O sea, eso es un hobby. Entonces sí, a veces es difícil claro. que la gente más cercana te tome en serio, porque en el fondo de pronto en comunidad tú eres una persona súper respetada y todo el mundo toma muy en cuenta tu opinión y todo, pero de pronto en la propia familia es donde más cuesta que te tomen en serio. Así que chicos, si están pasando por eso, sepan que es normal. Se puede, todos sobreviven, todos sobrevivimos. Todo más nos difícil, pasa. menos difícil, pero y bueno, eso ha sido como importante. Salir del closet para ti ha sido positivo, entonces, ¿sientes tú que ha sido Sí, positivo? sí, yo creo que sí, porque ha sido asumirme. O sea, yo creo que cuando tú al final tienes una de ti que vives con culpa o escondida, porque al final cuando tú escondes algo es porque sientes que estás haciendo algo mal, o sea, cuando yo escondo algo es porque una parte de mí, aunque yo diga que no, piensa que estoy haciendo algo malo, porque si no, no lo escondería. Entonces, ahora que yo andaba con mis cartas escondidas, que no las saqué, pero era como ingrato, no sé cómo explicarlo, pero todos sabían, pero no se sabía, era el doble estándar, ¿no? Y de repente empecé a sentir que era mucho, que ¿por qué? Y también como empecé a asumirme yo, entonces yo creo que sentí que era parte de lo que soy nomás. Y al final, si la gente me acepta como soy y si quiere creer que estoy loca o que soy excéntrica o que esto o lo otro, bueno, doble trabajo nomás. O sea, como asumirlo. Entonces yo creo que eso también me ha ayudado harto. Y bueno, y también yo creo que toda la gente o sea, yo me siento muy bendecida. Yo siempre digo que una de las grandes bendiciones divinas que me han llegado a través de todos estos grupos es que he conocido mucha gente con la que he establecido amistad, que se mueve en este círculo del tarot y con la que he podido establecer relaciones importantes, o sea, de amistad, digamos, que no sé si es tan común que pase, entonces, sobre todo por redes sociales, digamos. Entonces, eso ha hecho que yo arme un núcleo aparte y justo gente de partes también, pero obviamente ha aportado que también hay gente de Chile, con la que sea un poco más fácil interactuar por un tema territorial, no porque tenga nada en contra de personas de otras partes, digamos, pero también de otros países. Y eso me ha ayudado mucho también, así que no estoy loca, que no soy rara y que pertenezco a esos grupos. Bueno, y dice, júntense con nosotros y seamos los frikis. Sí, sí. Aquí estamos, todos los frikis. Pero yo siento que todos somos frikis de algo, ¿ah? Hay gente que, por ejemplo, mi marido es friki del derecho, bueno, el tuyo es friki también de su profesión, que no vamos a decir si es que él no quiere. No, del derecho también. Sí. También. De pronto hay gente que es friki de la serie. Yo siento que esto es como un friquismo nomás dentro de un montón de friquismos de los que está lleno el mundo. O sea, al final somos todos frikis de algo. Unos más que otros a lo mejor, pero... Es que yo creo que lo que nos afecta a nosotros es que a veces hay prejuicios digamos, por el tema del tarot, porque además la gente lo asocia mucho a la magia. Sí, pues eso es un tema súper fuerte. Entonces también todos creen, o sea, cuando a la gente tú le dices, no, pucha, sí, me gusta leer el tarot, tú haces magia negra. O no hagas magia que se te va a devolver, no son unas cosas raras, y tú te quedas como, yo te dije que leía cartas y además, para empezar, o sea, si yo hiciera magia, no, ¿por qué tiene que ser esta cosa? Bueno, no vamos a entrar pero digamos, tú te empiezas a encontrar con muchas ideas preconcebidas y con muchos errores de la gente que no tiene su conocimiento de muchas cosas.
gusta. Entonces, eso creo que es como la lucha más complicada. O sea, si tú dices, me gusta la serie, la gente no cree que eres rara. O sea, puede encontrarte un poco freak, pero hay menos prejuicio. ¿Me entendí? Entonces, el prejuicio que hay con respecto a la bruja y la bruja mala, y además, mucha gente además te tilda de chanta, estafador, charlatán, que es otro tema. Entonces, todo eso genera como una sensación de que a veces tenemos que estar más a la defensiva que en otras situaciones. Sí, pues tiene mucho que ver también y de hecho es culpa nuestra también como comunidad de que nos demoramos un poco mucho, encuentro yo, en hacer la separación entre la lectura de tarot y los temas mágicos. De hecho, incluso al día de hoy cuesta hacerle entender a la gente que pueden elegir si quieren ejercer el tarot de forma mágica o no. Y es muy común que, por ejemplo, alguien que está recién empezando llega, se compra un mazo y dice, ya, ¿y cómo lo consagro? Bueno, pero ¿tú quieres realmente practicar la magia? ¿Quieres entrar en ese tema? Porque si no quieres, no tienes que hacerlo, digamos. Y se encuentran muy sorprendidos con eso, porque de alguna manera habían asumido que eso era como un paso indispensable. Entonces, pasa bastante todavía. Y en ese sentido los grupos ayudan alto a eliminar esos prejuicios, creo yo. Mi humilde opinión, siento que igual han ayudado. O sea, yo por lo menos siento que cuando uno de repente pasan cosas, todos sabemos las internas de los grupos, y uno se cuestiona si seguir o no, o cerrarlo, o irse de Facebook, ¿no? En momentos de crisis. Una de las cosas que a mí me mantienen acá al pie del cañón y me han hecho también dudar, de repente, por ejemplo, comunidad ha crecido mucho y muy rápido, últimamente sobre todo. Y a mí me ha preocupado, y lo he pensado harto, sí, traté de buscar una alternativa para no seguir aceptando por un tiempo gente para que no se descontrole. Pero siempre entro en la contradicción que mientras más gente uno le pueda entregar el mensaje y le llegue a uno, ¿no? Y entiende de qué trata y aporte. Entonces, siempre estoy ahí. Y yo creo que parte de estar en estos grupos para mí es eso, entregar este mensaje, tratemos de respetar, tratemos de entender que hay distintas visiones, aprendamos lo más posible, valoremos al otro. Eso no quita que de repente, si hay gente que yo he dicho, qué chanta, sí, también soy humana, trato de ser lo más consecuente posible, pero soy humana, lo asumo. Pero en general, si tampoco me voy a venir a hacer la santa, no, pero en general trato de ser cliente. Por ahí tengo una Paulina ahí, de repente un grillo que me dice, ¿por qué alguien que tiene esta visión de repente hace preguntas predictivas? Entonces, pues cada vez que quiero hacer una pregunta predictiva, siento a Pauli. Entonces... Todos tenemos una Paulina interior. Claro, pero parte del trabajo que hacemos todos en el grupo es esta difusión de alguna manera y por lo menos yo creo que tú y yo siempre hemos tratado que en los equipos que tenemos hayan distintas visiones también. Entonces, no estamos nosotras entregando mejor una visión que es un poco distinta sin tener gente que haga el contrapeso que diga, mira, yo lo veo, tú ves A, yo veo Z y Z está súper bien también. Entonces, también yo creo que intentamos dentro de lo que nos permite nuestro ego, nuestra visión, digamos que uno es humano y siempre defiende lo que cree. Obvio. Sí, claro. Entregar todas las visiones y tratar de respetarlas. Yo no digo que no me da urticaria de repente leer visiones totalmente distintas a las mías. No estoy en nada de acuerdo con todo lo que dicen. Pero parte de mi trabajo es no contestar eso y asumir que tiene todo el derecho, igual que yo, a opinar lo que quieren. Sí, o sea, cuesta especialmente. A mí me pasa, y aprovecho de dar el mensaje, porque como los primeros que van a ver este video van a ser los del mismo grupo, los de intercambio, y los amamos. Aprovecho de dejar el mensaje, que una de las cosas que yo siento que es súper importante y que a veces se pasa por alto es tener cuidado en cómo uno plantea su opinión. Una cosa es distinto decir, yo pienso que, yo opino que en mi experiencia tal cosa, que decir esto es así, así, así. Porque tú puedes, porque yo he conversado esto con algunas personas y me dicen, bueno, es que yo lo hice, yo estaba dando mi opinión, pero de pronto la gente que está recién ingresando, que lleva, no sé, una semana en el grupo, hace una semana recién escuchó lo que era el tarot y recién está entrando, de pronto que venga alguien que tiene más experiencia y diga esto es así, 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 ellos lo creen. Entonces, el tener
esa delicadeza de plantearlo desde la opinión, creo que es súper, súper, súper importante. Aunque parezca una tontería, aunque parezca un tema semántico, pero a la persona que está recién empezando le hace harta diferencia. Y tener cuidado con las formas, sí, porque pasa en los grupos donde nosotros nos movemos, en general, la mayoría seguramente más o menos los mismos grupos nos movemos, Maca, yo, Samu, que está acá, Paulina, no sé, los que estamos conectados, porque son los grupos en general más amigables, pero todos tenemos una visión bastante abierta, creemos en respetar al otro, etcétera, y los grupos muy agresivos tendemos a no leer. Entonces, digamos, a veces hay gente que es muy intensa para dar su opinión y suena, porque además tenemos que entender y falta la voz, y las imposiciones de voz hacen que uno entienda el contexto, los gestos, pero a veces cuando escribimos y ponemos cosas de forma muy intensa parece que estuviéramos retando al otro o incluso burlándonos, y cuando es gente, como decía la Maca, que está partiendo, que no tiene mucha idea, si la destrozamos a la primera que opina algo en el grupo, nunca más se va a atrever a opinar o a preguntar. Entonces, preguntas tontas, no nos riamos. O sea, ha pasado hartas veces en grupos que uno tiene que desactivar comentarios porque alguien hace una pregunta que es verdad, para una persona que lleva tiempo, sonaría no ridícula, porque no hay preguntas, pero me refiero que de perogrullo. Pero para esta persona es una duda razonable porque no tiene idea. Entonces, si nosotros la hacemos sentir una tarado, porque preguntó, lógicamente no lo va a hacer. Muy importante la forma y la empatía, sobre todo en personas que en teoría vibramos distinto, tenemos la obligación moral de tratar de ser más preocupados por el otro. Entonces, digo yo. No, sí, es que es necesario. Ahora, eso no significa que uno no sea humano y que de repente, que nos ha pasado también, que, pucha, nos gusta reírnos de los memes y son simpáticos, porque a todos nos ha pasado, sí, ¿no? Sí. A todos nos ha pasado que de repente caemos en la tentación de preguntar cosas que podríamos considerar que son tonteras. Todos yo creo que nos ha pasado. Y nos reímos de eso y en el fondo nos estamos riendo de nosotros mismos. Pero también... no, pero es que de repente uno se ríe hay cosas que, no sé, divertía y todo, cualquier tarotista se va a reír, que hay preguntas que agotan, o sea, pero eso es tener sentido del humor, no es lo mismo que burlarse de una persona o que una persona se sienta denostada. O sea, una cosa es ser respetuoso, otra ser tonto grave. Sí, o sea, hay que mantener ahí un equilibrio y entender que hay contexto y contexto. Si está dentro del contexto de un meme, evidentemente ahí nos estamos riendo. Pero si alguien hace una pregunta como en el muro del grupo, de cualquier grupo, ¿cómo se hace esto? O nos ha pasado muchas veces también esto de que ponen una foto de una lectura en la cama y es como, ¡oh, estás leyendo en la cama, qué terrible! Y eso, aunque no lo parezca, es bastante frecuente. Entonces hay que diferenciar los contextos y tratar de tener cuidado. Por lo menos yo siento hay eso. Hay una anécdota ahora, bien fuerte de una Cuéntame. Niña que hizo una pregunta de emergencia. Subió una tirada en un grupo, en una pesa, porque era el lugar de trabajo y era el único lugar donde tenía para tirar. Sí, me acuerdo. Y el nivel de agresividad del que fue objeto la dejó muy... La niña terminó llorando. Entonces yo creo que uno tiene que tener cuidado con la forma de decir las cosas. Si uno, porque hay gente que es más ritualista y cree que le da más poder a las cartas que otros. Yo de verdad lo tengo que decir, yo he leído en la taza del baño, porque no tenía dónde hacer la tirada, tenía que hacer una tirada, cuando todavía no había salido del closet y tenía que hacerle una tirada a una amiga y no me atreví a hacerla ahí en el living, que está en la casa de mis papás, no quería que me vieran tirando el tarot, aprovecho de contarlo, y al baño y le tiré el water. Lo único que me preocupaba en ese momento era que no se mancharan las cartas, debo decir, no estaba preocupada... Que no se mojaran, claro. Pero que no se mancharan con alguna cita por ahí, entonces nunca se sabe. Entonces la cosa es que yo lo he hecho, digamos, pero hay gente que lo ve distinto. Respeto, porque mi discurso es que uno tiene que respetar, por lo tanto yo tengo que respetar al que opina distinto a mí. Tengo que ser consecuente, pero eso no quita que esa persona no puede venir a reputear al que... ¿Oh, qué pasó algo? Aquí nos dice alguien, a mí, y se ríe. ¿Tú eres la de la pesa? No, dice que lo ha hecho en el baño también. Pero en el baño del colegio, mira. No está contando. Cosas que pasan. Entonces, sí, claro, eso es lo que trato de decir, que
O sea, uno entiende que hay gente para la cual esto es un oficio sagrado. Se entiende, ¿ya? Y eso está bien y es súper respetable y bueno, ustedes saben que yo defiendo a los predictivos, defiendo a los adivinatorios, los defiendo a todos porque yo encuentro que cada uno tiene que elegir lo que le quede mejor. Obvio. Pero... O sea, yo he sacado gente por criticar, por demás. O sea, de acá la verdad es para todo. Pero incluso si tú crees que eso es sagrado para ti. Y tienes que entender que quizás para otra persona lo que para ti es sagrado no lo es. Y que también hay distintos tipos y distintos niveles de sacralidad. O sea, hay gente, yo por ejemplo, para mí todo es sagrado, por una convicción filosófica y teológica, para mí todo es sagrado. Pero eso no significa que yo no pueda hacer un meme o que yo no pueda, no sé, salir a carretear, beber alcohol, por ejemplo, porque o sea, hay niveles de las cosas y hay gente para la que a lo mejor sí, efectivamente, leer el tarot en el baño es una herejía, pero tú tienes que respetar que para el otro no lo es. A lo mejor sí. Me está diciendo, me leyó sí, la Ale en el baño. Sí. O sea, sí. En el fondo lo que a ti te funciona bien, pero no necesariamente eso le va a funcionar a los demás y tenemos que aprender a respetarnos y cuesta tanto eso. O sea, claramente le leyera a alguien que me paga, no le mandaría una foto en el baño. O sea, entiendo que también hay un tema de respeto, pero que por favor lo aclaro, no soy la defensora, pero lo que trato de decir es que uno también tiene que ser abierto de mente y respetar. O sea, si no te gustó la foto en el baño, pasa de largo. O sea, si yo creo que también somos adultos. O sea, ejemplo, obviamente no es como que uno vaya a instalar su set de lectura en el baño, no se trata de eso. Ahora pero como una cosa eventual. Que todos irían a ver. Sería una experiencia, pero... Bueno, si hay personas que leen el ano, ¿por qué no? Sí, imagínate un combo. Un combo. Lectura de tarot y... Oye, que aquí nos reímos, pero es que es algo que hay personas que lo hacen de forma seria, ¿cachai? Y que realmente personas que sienten que de verdad funciona y súper maravilloso. Que nos resulta un poco chistoso, claro, pero... Es que yo no me prestaría para ese tipo de lecturas, no soy tan abierta de mente todavía, ¿no? Respetando mucho y respeto todo, pero personalmente no me pondría en 4 patas para que me leyera, no me da, no es para mí. Yo preferiría que me leyera el iris, la mano, hay otras opciones antes que ponerme a disposición, como que no voy por ese camino. Sí, a mí me incomodaría un poco, creo yo, pero... De repente por probar, uno nunca sabe. No hay que decir de esta agua no beberé. Sí, pues mañana. Aquí alguien está diciendo que alguien quería leer los senos. Sí. Sí, es que bueno, el Santa quería leer los senos en la comunidad. Sí, también yo creo hacer un llamado porque en intercambio por el nombre, porque es la base del grupo, digamos, comunidad, también pasa harto, hay muchos intercambios y se llama el criterio, te pide fotos desnudas y cosas así, por favor no las manden, tengan cuidado, siempre se van a encontrar con personas que aprovechan de la situación vulnerable en que puede estar uno en un momento malo, y eso también va en uno, nosotros no nos podemos hacer responsables, más que sacar a la persona, mucho no podemos hacer. Sí, pues no, sí, es lógico. Hablando de intercambio, les cuento una anécdota que creo que fue a Samuel, ¿no? Si me confirma si no era él, que como el grupo se llama Intercambio, en algún momento a uno de los moderadores le hablaron para preguntarle si eran intercambios de pareja. Sí, parece que fue a Samu, ¿no? Entonces de pronto se dan esas cosas un poco extrañas en los grupos, pero yo supongo que se dan en todos los grupos, cosas como random, off topic, que uno se ríe nomás en el fondo. No falta el que quiere pasarse de listo. Y bueno, parte del...
Y yo creo que parte de todo esto es en tener sentido, porque si no, no. Te perdí. Ah, te perdí. La culpa fue mía. Ay, chiquillos, si le quieren preguntar algo a Ale, obviamente está abierto el chat para que puedan hacer sus preguntas comprometedoras y no comprometedoras. Ahí ella verá si contesta o no. Ay, Samu aquí dice que no lo recuerda. Aprovechen que después me encierro, no, me hago la huevona. Pero el Samuel me sale con nombre. Sí, es que hay una forma que no la hemos publicado todavía porque tengo que como que explicar bien cómo funciona, pero básicamente, según lo que me explicó Samuel, que es nuestro geek oficial, geek oficial, lo que tienen que hacer es entrar a la página StreamYard en Facebook y ahí darle los permisos para que puedan aparecer sus nombres aquí. Voy a tratar de acordarme en la semana de ponerlo en el grupo para que para la próxima semana ya puedan ingresar con sus nombres, todos los que quieran. Y veo a alguien que está diciendo que no tiene muy buena energía el baño y por eso justamente yo expliqué que es una situación especial, familiar, no es que habitualmente yo lea en ese acaso para que no quede la idea que es una habitualidad o que es el lugar que yo elijo para leer. Y bueno, respetable, ¿no? Yo soy como muy relajada, ¿no? Yo no siento que influya tanto, independiente, que no es un lugar que elegiría por un tema higiénico. Obviamente no es el lugar, pero yo creo que al final, si uno está con intención, donde sea, van a funcionar. Personalmente, respetación acá planteada. Ah, claro que sí, pues si alguien realmente siente que le afecta, pues está súper bien. Sí, siempre lo hemos dicho, sí, aquí cada uno con lo que le funciona. Porque hay distintas tradiciones, distintas creencias. Nosotros tenemos un amigo en intercambio que él es muy ateo, él no cree en nada, no cree en energías. Para las cartas son papel impreso y él solamente trabaja con la parte psicológica y eso también está súper bien y él es súper buen lector, no tengo nada que decir de él. Entonces cada uno ahí, según los paradigmas que tiene para su propia vida, en el fondo. La gente que cree en las energías o que cree en Dios o que cree en los ángeles o que cree en lo que sea que crea, evidentemente para la persona que tiene esas creencias, eso sí va a influir. Pero hay que entender que para las personas que no tienen esas creencias, pues les da lo mismo. Y también es súper respetable. Lo importante es no invalidar la creencia del otro, creo yo. O sea, imagínate yo que tengo mi propia visión de los ángeles y cada vez que sale el tema prefiero omitir para no generar un tremendo... No, si el tema de las creencias es bien personal y por eso hay gente que siempre está diciendo lo que bien de frente y yo los admiro harto. Yo soy mucho más comedida, quizás porque llevo mucho tiempo escondida, pero yo prefiero más escuchar, mirar y lo que creo lo tengo ahí, y momentos así lo planteo, digamos, yo tengo bien firmes opciones, pero no las ando divulgando tanto, ¿no? Así que aprovechen la oportunidad si tienen alguna duda, que después de nuevo volvemos a modo huevo. Ahí, bueno, yo opino lo mismo que Gabriela, que acaba de poner su nombre. ¡Yay! Opino lo mismo que Gabriela, o sea, es algo libre, cada uno puede tener la percepción y las creencias que uno quiera y aplicar sus propias reglas y es súper importante porque en el fondo es lo que decía Ale delante, cuando dice que ella salió del closet y es como, en el fondo, ser ella misma e integrar todo lo que ella es. Y eso implica también el tener tus propias creencias y el poner tus propias reglas para tu propia práctica, porque eso es lo que tú eres. Y es súper importante que cada uno sea lo que es, porque para ser todos iguales, pues, es que no nos habrían hecho a todos distintos. Sí, yo creo que... Para empezar. No, y lo lindo del tarot, ¿no? O sea, a veces a mí me parece muy bonito estos ejercicios que se hacen de lecturas entre varios. A veces me encantan estas lecturas, a veces que se hacen entre 2, 3, porque tú vas viendo que a pesar que uno dijo algo, a veces podemos aportar desde otra perspectiva. No siempre, depende de la pregunta. Preguntan, no sé, una cosa muy específica. No sé, pues, Mariela me robó mi... ¿No?
no vas a Espero tener mucha visión, digamos. Espero que Connie haya ido con manos libres, por favor. Que dice que Connie leyó manejando. Espero que haya ido con manos libres. No fomentamos las lecturas mientras conduce. Disclaimer. Y lo peor todo es que no me extraño en lo más mínimo. La Connie ahí hace como 4 cosas, lee y lee espectacular igual. Así que un abrazo para ti, amiga. Gracias por verme. Ahí dice que se estacionó. Muy bien, como debe ser. Viste, Gabriela también leyó en el baño. Si en realidad tiene que ver mucho con las creencias de cada uno. Claro, vamos a hacer un club de lectoras en el baño. Pero a lo mejor sería súper popular, no iría regio, todos querrían vivir la experiencia del baño. ¿Por qué no? Podría ser. Así como hagamos el experimento. Bueno, en un grupo español me acuerdo que se hicieron muchos experimentos en algún momento del tema de las energías porque tenía una orientación muy científica. Entonces, de hecho todavía me acuerdo porque yo quería hacer el ejercicio y no lo hice, que ellos querían pesar las cartas para saber si las energías que se les pegaban, entre comillas, hacían variar el peso. Me pareció tan interesante, pero me olvidé y nunca lo hice. Mal ahí, mal yo pensé que tenía... Es que, bueno, ahí entramos en el tema del valor que le das tú a las cartas, si es un canal de energía o es la forma de canalizar, y no nos vamos a poner nunca de acuerdo tampoco, pero súper interesante, ¿eh? Sí, de pronto perderle el miedo a los cuestionamientos da unos ejercicios súper interesantes. En Conexiones, en el grupo de Ana María, una vez también hicimos un ejercicio sobre el tema de las orientaciones sexuales, que también fue muy interesante. No concluyente, lamentablemente, pero muy interesante. Entonces, igual es bueno cuestionarse. Que ahí entramos en... la Connie nos aclara en una emergencia de amor. Claro, bueno, ahí no sí. podía esperar. Se entiende, así las emergencias de amor son... No, pero... Creo que hay un tema importante, ¿no? Y es que a veces también perderle el sentido de urgencia. O sea, yo creo que, a ver, hay lecturas que son urgentes, ¿no? O sea, si tú la estás usando para tomar una decisión o cosas así, pero a veces también como no generar esta cosa tan de dependencia. Yo a veces siento que hay personas que dependen de todas las decisiones que toman de las cartas, y respetando, obviamente, yo creo que de repente es peligroso. O sea, también creo que a veces que no sé cómo decirlo, pero también que no se convierta como casi en una adicción, ¿no? Porque a veces es un poco adictivo preguntarle todo lo que hace uno al tarotista. Gran tema. Como toca eso. Yo tengo una persona que me consulta casi todas las decisiones que quiere tomar en su vida, poco menos, no que yo las tome por ella, pero que la guíe. Y para mí es muy complicado porque de alguna manera al final me siento muy responsable de su vida, no sé cómo decirlo. Entonces es complejo y siento que a veces uno no tiene que asumir ese rol. Yo creo que a la mayoría que lee más profesionalmente, hay varias tarotistas, les debe pasar que tienen gente que les pregunta habitualmente. Sí, pasa. De pronto uno tiene que también decirle a las personas, mira, sabes que quizás no es el mejor momento para que te hagas una lectura, porque en realidad, ¿de qué te va a servir en el fondo? Si muchas veces la ansiedad de tener información, pero de pronto la información no es un aporte realmente, no es útil, no sirve, y por el contrario podría generar más angustia, más ansiedad. De pronto uno como tarotista también tiene que decirle a la persona, mira, te planteo esto, al final siempre es decisión de cada uno, pero esto es lo que yo te puedo decir con mucho cariño y con real preocupación por lo que te está pasando, digamos. Es un tema. O quienes preguntan una y otra vez lo mismo, porque en estas personas, que también yo lo encuentro muy complejo para la persona que lo hace, porque si todos le contestamos distinto, ¿qué hace? De hecho, ha pasado muchas veces.
Hace poco pasó en el grupo de Aprender y Practicar Tarot precisamente algo similar, que la persona planteó una pregunta y puso la lectura. La verdad es que la lectura era bastante controversial. Ya, sí, si tú me preguntas a mí, tenía que ver con que la pregunta no estaba bien hecha. Pero el tema es que las cartas daban para las dos interpretaciones opuestas. Entonces fue muy conflictiva esa lectura porque en el fondo la chica terminó más confundida porque no sabía quién tenía razón. Entonces sí es complejo de pronto trasladarle tanto poder a las cartas sobre tu vida, cuando en realidad al final la única persona que se va a hacer cargo de las responsabilidades de tu vida eres tú. Entonces tienes que tratar de tomar tus decisiones lo más empoderada posible. Que ojalá ese sea el fin del tarot, empoderarte más. Que por eso, yo no voy a entrar acá en una discusión, tarot se equivoca o no, uno se equivoca o no, pero claramente todos nos vamos a equivocar, entonces también yo puedo hacer una lectura y estaba en un mal momento, o miré mal la carta, yo soy media ciega, por ejemplo, de repente veo mal la carta, o sea, pienso que es una carta y otra, que sí me ha pasado. Entonces, si yo me puedo equivocar en la lectura y si esa persona basa en lo que yo le leí su escena, podría basarse en un error la lectura, o sea, la decisión. Entonces, yo creo que tú lo tienes que tomar como un hecho a la causa, ¿no? Pero no tomar como que uno es la palabra divina, digamos, porque arriba de nosotros las decisiones divinas, creo yo, y en definitiva las cosas también pueden cambiar, o sea, hay cosas que puede cambiar una cosita y todo cambia, o sea, no está todo escrito en piedra, no, o sea, que te digan que algo no te va a funcionar no significa que si tú sientes que tienes que hacerlo no lo hagas igual, por ejemplo, no sé, cosas así. Como que ahí, por eso yo jamás respondería el tema del COVID, por ejemplo. Cuando me han preguntado harto, ¿voy a contagiar? Yo una pregunta me niego a responder, porque si le digo a la persona, sí, te vas a contagiar, va a estar preparada para contagiarse y a lo mejor no se va a cuidar lo suficiente, y al revés también puede pasar lo mismo. Sí, pues las profecías autocumplidas que se llaman. Sí, algo pasaba, sí, me había ido. Se te decía ya que llevamos 1 hora y media, así que es que cuando uno está entretenido, así se pasa el tiempo volando. Gabriela habla de las elecciones, las tiradas de las elecciones en Estados Unidos, las tiradas políticas siempre son conflictivas, siempre. Yo por eso no me gustan, no las permito, de hecho, la mayoría de las veces, excepto que sea algo como muy, muy, muy acotado, porque son... Es muy divertido porque encima la gente ni siquiera lee las cartas. Te genera la sensación de ¿dónde ven eso? O sea, que contestan desde la emoción, me da la impresión a mí a veces. ¿Te acuerdas? Desde la opinión. Sí. Entonces, y empiezan con opinión. Cuando fueron las elecciones, acá las últimas elecciones entre Piñera y Guillermo, acá en Chile, tuvimos de hecho un altercado importante porque una persona del grupo, no vamos a que la vamos a nombrar, digamos, no la invoquemos, pero al día siguiente, como no le gustó al ganador de las elecciones, dijo que había sido nuestra culpa porque que nosotras con nuestras energías habíamos manipulado la elección para que ganara X. Entonces, esos temas mueven demasiadas emociones, me dan la impresión a mí. Sí, son temas muy complejos. Hay muchas veces que yo he querido hacer distintos ejercicios y me he contenido justamente porque, por último, acá en intercambio es un poquito más fácil, en comunidad está tan grande, más complicado aún de manejar. Y porque el tema de la polémica y la opinión personal, la gente le cuesta dejarlo fuera. Sí, es muy complicado, muy complicado. Mala cosa, sí. Mala cosa. No nos gustan esas tiradas. Sí, no es la idea ir por ahí. No. Que ganen los mejores, los menos peores y que les vaya a todos. Eso, que les vaya a todos muy bien. Sí, una vez también vi en un grupo random, no me acuerdo cuál, en este momento, una tirada de si existía Jesús, también fue un caos terrible. Terrible. Pregunta más complicada todavía. Era interesante el ejercicio, pero no funcionó bien. No fue buena idea. Si había existido Jesús,
Hay cosas que no estamos preparados para conversar, creo yo, todavía. Con tarot o sin tarot. No, o sea, imagínate para mí tratar de explicar que yo sí creo, pero no en Jesús. Y que gente en general tienden a separar los dos conceptos. ¿Cómo lo explicas? O sea, te entiendo perfectamente. Como la gente te pregunta, pero ¿usted por qué no cree en Dios? No, si yo creo en Dios, lo que pasa es que a lo mejor no es el mismo Dios en el que cree usted, pero yo sí creo en Dios. Sí, es un tema. Así que bueno. Hoy dice, veo que no sintieron ya, pues, el temblor. Bueno. ¿Tembló? Hoy si tembló no nos dimos ni cuenta. No, así de entretenida estamos. No. Bueno, yo estoy en casa, en casa no se siente sentimos mucho. Que el temblor era nuestra risa. El de anoche sí lo sentí, ese sí lo sentí. Pero no. Había un complot. Contra Donald Trump seguramente esto. Sí, no, hubo muchas interpretaciones random extrañas sobre el Donald Trump. Las historias que se inventaron son increíbles. Bueno, ahí te mandan saludos, muchos halagos, por supuesto. Merecidos, por cierto. Mi amiga seca, dicen aquí. Nuestra Ale es la mejor. Muy seca. Ahí tengo mi fan club. Ahí está el fan club. Bueno, chiquillos, vamos a ir terminando ya porque llevamos 1 hora y media. Y después esto hay que editarlo y hay que subirlo y después no nos dejan subirlo porque son muy largos los videos, muy pesados. Obviamente va a quedar en el grupo de intercambio y después lo subo yo a mi canal de YouTube, lo subo también a la página de Tarot del Turia para que lo puedan compartir. Con el permiso de Ale, por supuesto, tienen que pedirle permiso ahí si lo quieren compartir. Sí. Así que ahí va a quedar para que lo puedan ver. Yo creo que sobre que le puede servir a alguien es el tema familiar, que de repente de distintas algunos prejuicios. Yo no soy gurú de nada, digamos, pero sí a lo mejor experiencia que puede aportar, digamos, y dar fe que en algún momento, más tarde que pronto, uno termina por salir del closet. Sí, chiquillo. O sea, con calma, cada uno a su tiempo. Obviamente no le estamos diciendo, ay, salgan al tiro, ahora tienen que salir. No, esto cada uno tiene sus tiempos, pero sepan que igual es importante para ustedes mismos el poder ser quienes son, sin temor, sin vergüenza, sin tener que esconderse en el fondo. Creo que el término salir del closet está muy bien utilizado en este caso. Ya, pues, chiquillos, un gran abrazo. Gracias, Ale, por esta charla tan entretenida. Muchas gracias a ti, Maca. La próxima semana teníamos a una invitada, pero tuvo un problema personal y no va a poder estar. Así que les voy a ir contando en la semana a quién voy a tener, porque voy a tener que reordenar ahí todo. Así que los veo la próxima semana. Esa carta que me habías contado, me encantó, Maja. Ojalá te funcione. Sí, yo también espero que me funcione. No he hablado todavía con él, pero me encanta también. Me encantaría tenerlo. Ojalá me diga que sí. Sí. Ahí te adoro, amiga. Ya. Chao. Tremendo beso. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, chicos. Un abrazo. Chao a todos. Gracias por vernos. Chao.